Muy bien. Ahorita les voy a explicar lo que son las ecuaciones cuadráticas y también cómo identificarlas, cómo saber si una representación que le den es una ecuación cuadrática o no lo es. Para eso, veamos ahí lo que nos dice la imagen, que es una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, como pueden verlo ahí, se puede representar como lo que vemos acá, de una variable elevada a la 2, la otra elevada a la 1 y la otra sin nada de variable. Tenemos este ax a la 2 más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números. Entonces aquí, por ejemplo, nos dan este caso. Esa es una ecuación cuadrática. Primero que todo, es una ecuación porque tiene un igual. Si no hubiera un igual, no sería una ecuación. Cuadrática porque tiene el exponente o grado 2. Entonces, en ese caso, si tiene esas dos características, ya podemos decir que esa es una ecuación cuadrática. Aquí nos dan otros ejemplos, pueden verlos. Tienen igual y también hay una variable x en estos casos que están elevadas a la 2. Pueden haber una diversidad de casos, una diversidad de formas, puede ser que se vean claramente o puede ser que no. Veamos, por ejemplo, ahorita, digamos que yo les doy a ustedes esta expresión, 3x a la 2 más 5 igual a negativo 1. Esa es una ecuación cuadrática. ¿Por qué razón es una ecuación cuadrática? Porque aparece la variable con el grado 2 y porque aparece el igual. Entonces es una ecuación cuadrática. Pero no todos los casos se ven así como que bien clarito como para decir, ah, sí es una ecuación cuadrática y qué fácil puedo identificarla. Hay otros casos donde se ponen un poquito más complejos. Vaya, digamos que me den algo así, digamos, x menos 4 con paréntesis, y también digamos que me dan otro paréntesis, x más 1 igual a 0, y me dicen, tenga esto, e identifíqueme si esta es una ecuación cuadrática o no lo es. Pero así como está, no puedo ver claramente si es una ecuación cuadrática o no. En este caso, lo que tengo que hacer es primero hacer esa pequeña operación que me dan ahí. Yo ya sé que es una ecuación porque está el igual, pero cuadrática ¿cómo? No veo el elevado a la 2. Así que tendríamos que hacer esta pequeña multiplicación. Ya sabemos cómo hacer las pequeñas multiplicaciones. X por X sería X a la 2. Más por más, X por 1, 1X. Luego hacemos esta otra parte, menos por más, menos, 4 por X, 4X. Menos por más, menos, 4 por 1, 4. Y copiamos lo demás. Aquí podemos ver que hay semejantes, el más 1X menos 4X. Bajamos a este, X a la 2, no hay otro elevado a la 2. Hacemos esta resta, 1x menos 4x daría negativo 3x. Bajamos a este, que no tiene compañero, y ya. Miren lo que tenemos ahí. Tenemos ahí esto. Ahora sí podemos ver claramente si eso no es una ecuación cuadrática. Y si ustedes lo ven, sí es una ecuación cuadrática. Está el igual y ahí está el elevado a la 2. Pero obvio, tuvimos que hacer este pequeño proceso de multiplicación para poder visualizar esa ecuación cuadrática escondida. Bien, ese es un caso. Se nos puede presentar también de otra manera. Se nos puede presentar, por ejemplo, digamos algo así, x por x menos 1 igual a x a la 2 menos 3.
Y tenemos que ver si eso no es una ecuación cuadrática. Bueno, en este caso, si hay un igual, y como hay un igual, podríamos decir que sí es una ecuación cuadrática. Pero el elevado a la 2, usted me dirá, aquí está el elevado a la 2. Pero aún así no puedo cantar victoria y decir, esto ya es una ecuación cuadrática. No puedo asegurarme todavía. Tengo que hacer esa pequeña operación que está aquí, que es la multiplicación. A ver si en verdad será una ecuación cuadrática o no. Multiplicamos x por x, x a la 2. X por negativo 1 sería negativo 1x. Copiamos lo demás. Ok. Traigamos todo al lado izquierdo. X a la 2. Vamos a traer a este también, junto con el compañero, pero como acá es positivo, entonces aquí pasaría a ser negativo x a la 2. Copiamos este negativo 1x, no va a cambiar de signo, pues el único que movimos fue a este, ¿verdad? Pero a este no lo hemos movido, solo lo estamos bajando. Ahora este negativo 3 lo pasamos también para acá. ¿Saben por qué? Porque normalmente las ecuaciones cuadráticas siempre quedan igualadas a 0. Si se fijan en la anterior que les presenté, todas están igualadas a 0, vean. No queda nada en el lado derecho del igual, solo tiene que quedar un 0. Por eso todo se jala al lado izquierdo. Bien, regresemos a nuestro caso. Tenemos esto entonces, tenemos esto aquí. X a la 2 menos x a la 2 es como tener 1 menos 1. ¿Y cuánto es 1 menos 1? 0, no queda nada. O sea que aquí quedaron eliminadas las x a la 2. Porque 1 menos 1, 0. Lo único que me quedaría que es negativo 1x más 3 igual a 0. Entonces nos quedó esto. Esto nos quedó. ¿Esto es una ecuación cuadrática? No lo es. Está el igual, pero no nos quedó un elevado a la 2. Nos quedó esto que prácticamente cuando no se ve nada se dice que es elevado a la 1. Y para que sea ecuación cuadrática tiene que estar elevada a la 2 como este caso. Así que no, en este caso no es una ecuación. No es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Pero esta sí es una ecuación cuadrática. Les estoy dando estos ejemplos porque son idénticos a los de la tarea, donde se les dan como 10 casos, donde se les dice, identifique si es o no es una ecuación cuadrática. Entonces, en estos casos ustedes van a tener que a veces desarrollar los ejercicios para darse cuenta si al final hay una ecuación cuadrática escondida o no la hay. Y miren qué tramposos se ven, porque al principio este no se miraba como una ecuación cuadrática, pero sin embargo sí resultó ser cuadrática. Sin embargo, este caso del ejercicio de la derecha, al principio parecía una ecuación cuadrática, por el igual y por el 2, pero resulta que cuando lo desarrollamos al final, ese 2 quedó eliminado, el elevado a la 2. Bueno, tenemos esos ejemplos, y así podríamos tener otros más. Digamos que a mí me den 2x a la 3 más 4x a la 2 menos 5x más 1 igual a 0. Entonces usted me dirá, acá está el x y aquí está el elevado a la 2. Así que es una ecuación cuadrática. Ah, pero ¿quién arruinó todo? Este elevado a la 3. Desde el momento en que apareció ese exponente más, un exponente alto, más allá del 2, entonces automáticamente lo mató. Ya no es una ecuación cuadrática. No es una ecuación cuadrática. Entonces ahí en ese caso no lo calificaríamos como una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Por ese elevado a la 3. Y este es un típico ejercicio donde usted no tiene necesidad de desarrollar, ni ponerse a multiplicar, ni sumar, ni nada. Solo con verlo ya se sabe y uno automáticamente escribe las palabras. Y no hay que hacer ninguna operación
como lo que hicimos en estos casos anteriores, ¿verdad? Que tuvimos que estar operando, sumando, multiplicando para llegar a la verdad. Pero en este caso no, en este caso solo con verlo suficiente para darnos cuenta si es o no es. Veamos otro caso donde sí hay que hacer la operación, porque si no, no podríamos fijarnos a simple vista si es o no es una ecuación cuadrática. Digamos que tengo esto, x más 1, y aquí tenemos un x a la 2 más 3x menos 1, y solo eso. Y miren, no es una ecuación cuadrática. ¿Por qué razón? Es más, no tengo ni necesidad de empezar a hacer las multiplicaciones que hacíamos en los primeros ejemplos. ¿Saben por qué? Simple y sencillamente porque no aparece el igual. Y como no aparece un igual algo, lo que sea que aparezca aquí no importa, entonces no es una ecuación tampoco. No es una ecuación cuadrática. Este es otro caso donde no es necesario desarrollar el ejercicio. Ahora, otro ejemplo también que podría darles sería este. Esta no es tampoco una ecuación cuadrática, jóvenes. ¿Por qué razón no es una ecuación cuadrática? Cuando aparezca una x en la parte de abajo como denominador, automáticamente lo mató. Aparece el igual, aparece el elevado a la 2, pero solo con que aparece una x así en la parte de abajo ya no lo es. No es una ecuación cuadrática. ¿Ven? Entonces estos fueron varios ejemplos similares e idénticos a los de la tarea para que ustedes me efectúen los ejercicios de la tarea número 1 de ecuaciones cuadráticas, donde usted lo único que tiene que hacer es escribir si es una ecuación cuadrática o no es una ecuación cuadrática. Hágalo como yo le he estado explicando, ¿verdad? Si el ejercicio amerita que lo desarrolle, como en estos casos, desarróllelo, hágalo paso a paso y al final escribe si es o no es una ecuación cuadrática, pero tiene que acompañarlo con su procedimiento. Yo sabré cuándo en realidad tiene que hacerlo con el procedimiento y cuándo no. Así que en cuanto a lo de la tarea, hay varios ejercicios donde sí hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacer el ejercicio con procedimiento y hay otros ejercicios que no, como este, ¿verdad? Que no habría que hacerlo con procedimiento y como estos dos que tampoco no necesitan procedimiento, sino que solamente escribir que no es una ecuación cuadrática y hay que escribir por qué, ¿verdad? No es una ecuación cuadrática en este caso, ¿por qué? Porque no tiene, ¿qué cosa? La igualdad, no tiene la igualdad, el símbolo de igual. En este caso no es una ecuación cuadrática porque hay una variable x en el denominador. En el otro caso anterior, por ejemplo, ¿por qué no es una ecuación cuadrática? No es una ecuación cuadrática porque está el exponente 3, ¿verdad? O sea, la condición que hace que se rompa, que no se pueda. Entonces ya saben cómo tiene que ser la forma correcta de una ecuación cuadrática como la que ven ahí, ¿verdad? O como los ejemplos que tenemos acá, ¿verdad? Estos ejemplos de aquí y estos ejemplos que tenemos acá y este que tenemos acá. ¿Verdad que este también es una ecuación cuadrática? Sí lo es, sí lo es y sí lo es. Espero que se esté entendido y que les vaya bien en la tarea.